hay secretos tan oscuros que pueden destruir vidas enteras en cuestión de segundos. Marcos Herrera creía conocer a su esposa mejor que nadie, hasta la noche del 23 de octubre, cuando descubrió algo que lo cambió todo. Lo que encontró en aquella habitación de hotel no solo destruyó su matrimonio de 15 años, sino que lo convirtió en un asesino. Esta es la historia real de cómo un amor aparentemente perfecto se transformó en la más cruel de las tragedias. Elena Vázquez parecía ser la esposa perfecta, madre dedicada, profesional exitosa, mujer aparentemente sin secretos. Pero detrás de esa sonrisa radiante se ocultaba algo que ni su esposo, ni sus hijos, ni sus mejores amigas imaginaban. Un secreto tan perturbador que, cuando Marcos finalmente lo descubrió, su mundo se desplomó en pedazos. Lo que está a punto de escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre el matrimonio, la confianza y los límites del amor humano. Mientras te adentras en esta historia, me gustaría que reflexiones. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más amas te ha estado mintiendo durante años? ¿Existe algún secreto tan grave que justifique lo impensable? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque al final de esta historia, tu perspectiva podría cambiar para siempre. Marcos Herrera tenía 42 años cuando su mundo se desmoronó. Ingeniero civil de profesión, había construido una vida aparentemente envidiable en las afueras de Monterrey, México. Su casa de 2 pisos, con jardín perfectamente cuidado y piscina, era el escenario de barbacoas familiares y reuniones con amigos que siempre comentaban lo afortunado que era. Elena, su esposa de 39 años, trabajaba como contadora en una prestigiosa firma. Sus compañeros de trabajo la describían como meticulosa, confiable y siempre dispuesta a ayudar. Los fines de semana, se transformaba en la madre perfecta para sus 2 hijos, Sofía de 16 años y Diego de 12. Los Herrera eran esa familia que todos admiraban en silencio. Marcos nunca faltaba a los partidos de fútbol de Diego, mientras Elena se aseguraba de que Sofía tuviera todo lo necesario para sus clases de piano. Los domingos por la mañana, sin falta, iban juntos a misa, seguidos de un almuerzo en el restaurante favorito de los niños. Sus vecinos los consideraban el matrimonio modelo. 15 años de casados y aún se tomaban de la mano cuando caminaban por el barrio. Elena siempre tenía una palabra amable para todos, mientras Marcos se ofrecía voluntariamente para ayudar con cualquier proyecto comunitario. Pero como sucede en las mejores tragedias, la perfección externa a menudo oculta grietas profundas que nadie puede ver. Todo comenzó a cambiar en septiembre, un mes antes de la tragedia. Marcos notó que Elena había desarrollado nuevos hábitos extraños. Llegaba tarde del trabajo con más frecuencia, siempre con excusas perfectamente elaboradas. Proyectos urgentes, reuniones de último minuto, clientes difíciles que requerían atención especial. Una noche, Marcos fingió estar dormido cuando ella llegó pasadas las 11. A través de sus párpados entrecerrados, la vio moverse por la habitación con una cautela inusual, casi como si temiera despertarlo. Su ropa tenía un aroma diferente, no desagradable, pero definitivamente ajeno al perfume que había usado durante años. Las conversaciones telefónicas de Elena también cambiaron. Antes solía hablar libremente delante de él, pero ahora se alejaba, susurraba, o simplemente colgaba rápidamente cuando él entraba a la habitación. Cuando Marcos preguntaba quién había llamado, ella respondía con vaguedades. «Solo trabajo, mi amor», o «una amiga con problemas». El comportamiento más extraño de todos era cómo protegía su teléfono celular. Elena, quien antes dejaba su dispositivo por toda la casa sin preocupación, ahora lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño, incluso a la cama, donde lo colocaba boca abajo en su mesa de noche, algo que nunca había hecho antes. Una mañana de sábado, mientras Elena se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Marcos, que preparaba el desayuno, instintivamente miró la pantalla. Era un mensaje de texto de un número sin nombre guardado. «Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo». Pero lo que vio en el teléfono de su esposa cambiaría todo. Marcos se quedó paralizado, mirando esas palabras que parecían quemarle los ojos. Sus manos temblaron mientras colocaba el teléfono exactamente donde Elena lo había dejado. El sonido de la ducha cesó y él fingió normalidad, sirviendo el café como si nada hubiera pasado. Durante el desayuno, estudió cada gesto de Elena, la forma en que evitaba su mirada,
Cómo respondía con monosílabos a las preguntas de los niños, la manera nerviosa en que revisaba su teléfono cada poco minuto. Todo lo que antes había interpretado como cansancio del trabajo, ahora cobraba un significado completamente diferente. Los siguientes días fueron un infierno silencioso para Marcos. Se debatía entre confrontar a Elena directamente o investigar más a fondo. La posibilidad de que su matrimonio fuera una mentira lo aterrorizaba, pero la incertidumbre lo estaba consumiendo lentamente. Decidió observar. Se convirtió en un detective de su propia vida, analizando cada detalle, cada cambio en la rutina de Elena. Notó que los martes y jueves llegaba especialmente tarde, que había comprado ropa interior nueva, más elegante, que él nunca había visto puesta, que sonreía cuando leía ciertos mensajes, con una expresión que no había visto dirigida hacia él en meses. El 23 de octubre, Marcos tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Elena había dicho que trabajaría hasta tarde otra vez, pero esta vez, él decidió seguirla. Salió de su oficina una hora antes de lo usual y se estacionó donde pudiera ver el edificio donde trabajaba su esposa. A las 6:30, vio a Elena salir del edificio, pero en lugar de dirigirse hacia casa, tomó la dirección opuesta. Marcos la siguió manteniendo distancia, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido del tráfico. Elena se estacionó frente al Hotel Luna, un lugar de clase media en el centro de la ciudad. Marcos se quedó en su auto, observando cómo su esposa caminaba con confianza hacia la entrada, claramente familiar con el lugar. No era la primera vez que estaba ahí. Después de 20 minutos de agonía interna, Marcos decidió entrar. Su plan era confrontarla, gritarle, exigir explicaciones. Pero cuando llegó al lobby, el recepcionista lo saludó con familiaridad inesperada. Don Marcos, su esposa ya subió a la habitación 212, como siempre. ¿Quiere que le entregue las llaves adicionales? Lo que encontró en aquella habitación no era lo que esperaba. Era algo mucho peor. El recepcionista, confundido por la expresión de shock de Marcos, continuó hablando. Su esposa viene aquí todos los martes y jueves desde hace como 6 meses. Siempre pide la misma habitación. ¿Está bien, señor? Marcos no podía procesar lo que estaba escuchando. 6 meses. Elena había estado viniendo ahí regularmente durante 6 meses, y aparentemente el personal creía que él lo sabía. Tomó las llaves con manos temblorosas y se dirigió al elevador. Cada segundo en ese elevador se sintió como una eternidad. Su mente creaba escenarios, cada uno peor que el anterior. ¿Con quién estaba Elena? ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo no se había dado cuenta durante tanto tiempo? El elevador se detuvo. Marcos caminó por el pasillo como un sonámbulo hasta la puerta 212. Podía escuchar voces adentro, risas. La risa de Elena, pero de una manera que no había escuchado en años. Libre, genuina, feliz. Abrió la puerta. La habitación estaba vacía, pero evidentemente había sido usada recientemente. Ropa tirada en el suelo, copas de vino a medio terminar, el aroma de perfume de Elena mezclado con el de otra persona. En la mesa de noche, vio algo que le heló la sangre. Fotos. Docenas de fotografías impresas de Elena con diferentes hombres. No eran fotografías románticas, eran transaccionales. Elena aparecía en diferentes poses, con diferentes hombres, en lo que obviamente eran encuentros pagados. Al reverso de cada foto, había números escritos a mano. Cantidades de dinero. Marcos se dejó caer en la silla de la habitación, sosteniendo las fotos con manos temblorosas. Su esposa, la madre de sus hijos, la mujer que iba a misa todos los domingos, no estaba teniendo una aventura amorosa. Estaba ejerciendo la prostitución. En ese momento, escuchó la llave en la puerta. Elena había regresado. Elena entró a la habitación hablando por teléfono, dándole la espalda a Marcos. Sí, el cliente de mañana puede pagar extra si quiere. No me molesta. Ya sabes que necesito el dinero para... Se volteó y lo vio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena dejó caer el teléfono, sus ojos saltando entre el rostro de su esposo y las fotografías en sus manos. Marcos se levantó lentamente, las evidencias aún en sus puños cerrados. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con una voz que no reconocía como propia. Elena comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de alguien que había sido descubierta. Marcos, ¿puedo explicarte? ¿Cuánto tiempo?, gritó, y su voz llenó toda la habitación.
2 años, susurró Elena. Han sido 2 años. 2 años. Mientras él trabajaba horas extra para pagar las clases de piano de Sofía, Elena vendía su cuerpo a extraños. Mientras él se desvelaba planeando vacaciones familiares, ella se reunía con clientes en hoteles baratos. Mientras él le decía a sus amigos lo afortunado que era de tener una esposa tan maravillosa, Elena vivía una vida completamente paralela. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. Elena se limpió las lágrimas y por primera vez en la conversación lo miró directamente a los ojos. Porque me gusta, porque con ellos me siento deseada de una manera que contigo hace años que no siento. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. No era solo por dinero, no era desesperación económica. Elena había elegido esto, había elegido a otros hombres sobre su familia, sobre él, porque genuinamente prefería esa vida. Marcos sintió como si algo se rompiera dentro de él. No su corazón, eso ya estaba destrozado. Algo más profundo. Su sentido de realidad, su comprensión del mundo, su creencia en que conocía a la persona con la que había compartido 15 años de su vida. Los niños, murmuró. ¿Cómo pudiste hacerle esto a los niños? Los niños están bien, nunca se enteraron de nada. Soy una buena madre. Algo en la mente de Marcos se fragmentó completamente. La mujer frente a él, que hablaba de ser buena madre, mientras admitía 2 años de prostitución, ya no era Elena. Era una extraña que había robado la vida de su esposa, que había estado viviendo en su casa, durmiendo en su cama, besando a sus hijos con la misma boca que... No recordaría exactamente qué pasó después. Los forenses dirían más tarde que Elena murió por asfixia, que las marcas en su cuello indicaban que había sido estrangulada con las manos desnudas, que había luchado, pero que su atacante era más fuerte. Cuando Marcos recuperó la conciencia de sus actos, Elena estaba inmóvil en el suelo de la habitación del hotel. Sus ojos, que una vez lo habían mirado con amor, ahora lo miraban con nada. Las fotografías estaban esparcidas a su alrededor como cartas de una baraja maldita. Marcos se quedó sentado junto al cuerpo de Elena durante casi 1 hora. No lloró, no gritó. Solo se quedó ahí, tratando de entender qué había hecho, cómo había llegado a ese momento, cómo su vida había tomado un giro tan drástico en cuestión de minutos. Fue él mismo quien llamó a la policía. Su voz, cuando habló con el operador del 911, era extrañamente calmada. Maté a mi esposa. Estoy en el Hotel Luna, habitación 212. Vengan por mí. Los oficiales que llegaron al lugar describieron la escena como una de las más perturbadoras de sus carreras. No por la violencia, que había sido mínima, sino por la tranquilidad sobrenatural de Marcos. No opuso resistencia cuando le pusieron las esposas. No pidió un abogado, solo repetía, una y otra vez: ella no era quien yo creía que era. La noticia devastó al barrio. Los vecinos que habían admirado a los Herrera durante años no podían procesar lo que había ocurrido. María González, su vecina de al lado, declaró a los medios: era el matrimonio perfecto. Nunca escuchamos gritos, nunca vimos señales de violencia. Elena era una mujer encantadora. Los más afectados, por supuesto, fueron Sofía y Diego. En una sola noche, perdieron a su madre y vieron a su padre convertirse en un asesino. Sofía, que a los 16 años estaba en la edad más vulnerable, se culpó a sí misma durante meses, preguntándose si había hecho algo que hubiera causado que su madre buscara escape en otra vida. Durante el interrogatorio, Marcos confesó todo sin titubear. Describió cómo había seguido a Elena, cómo había descubierto su secreto, cómo había perdido el control. Los detectives, acostumbrados a criminales que mentían y manipulaban, se encontraron con alguien que parecía genuinamente destrozado por sus propios actos. No quería matarla, les dijo. Quería matarle a esa mujer que había reemplazado a mi esposa. Pero resultó que eran la misma persona, y eso no lo pude soportar. Su abogado defensor trató de argumentar que había sido un crimen pasional, que la provocación extrema había temporalmente enajenado a Marcos. Pero Marcos mismo rechazó cualquier defensa que pudiera minimizar su responsabilidad. Yo la maté, declaró en el juicio. Merezco las consecuencias. Pero Marcos tenía un último secreto, uno que ni siquiera los policías esperaban escuchar. Durante su testimonio final, Marcos reveló algo que cambió la percepción de todo el caso. Elena no había estado enviando dinero a una cuenta bancaria secreta,
como todos habían asumido. Todo el dinero que había ganado durante esos 2 años lo había estado depositando en una cuenta de ahorros para la universidad de sus hijos. Los registros bancarios mostraban depósitos regulares en una cuenta educativa que Elena había abierto a nombre de Sofía y Diego. En 2 años, había ahorrado suficiente dinero para pagar la educación universitaria completa de ambos niños. Cada encuentro con un cliente, cada noche en el hotel, había sido por sus hijos. Fue en ese momento que Marcos finalmente se quebró. Se dio cuenta de que había matado a una mujer que, a su manera distorsionada, había estado sacrificándose por su familia. Elena había elegido el camino más destructor posible, pero su motivación final había sido el amor a sus hijos. Ella me traicionó de la manera más horrible e imaginable, dijo Marcos entre lágrimas. Pero yo le quité la vida, y a mis hijos les quité a su madre. No hay perdón para lo que hice. El juez sentenció a Marcos a 25 años de prisión por homicidio en 2º grado. Los niños, que habían perdido a ambos padres en una noche, fueron a vivir con los abuelos maternos, quienes lucharon durante años para ayudarlos a procesar el trauma. Han pasado 5 años desde aquella noche en el Hotel Luna. Marcos cumple su condena en la penitenciaría estatal, donde ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que destruyeron su familia. En sus cartas a sus hijos, que ahora tienen 21 y 17 años respectivamente, ha intentado explicar lo inexplicable. He aprendido, escribió en una carta reciente, que el amor verdadero no se trata de posesión. Se trata de entendimiento, incluso cuando lo que descubres te rompe el corazón. Elena tomó decisiones terribles, pero yo tomé la peor decisión de todas. Elegí la violencia sobre el diálogo, la destrucción sobre la sanación. Sofía, quien ahora estudia psicología en la universidad pagada con el dinero que su madre había ahorrado, visita a su padre 2 veces al año. Sus conversaciones son difíciles, llenas de preguntas sin respuestas fáciles, pero gradualmente han comenzado a reconstruir algún tipo de relación. No puedo perdonar lo que hiciste, le dijo en su última visita. Pero puedo entender que eras un hombre que sintió que su mundo entero era una mentira. Mamá nos lastimó a todos con sus decisiones, pero tú nos lastimaste más con las tuyas. Diego, el menor, aún no está listo para ver a su padre. El trauma de perder a su madre de esa manera a los 12 años ha requerido años de terapia. Pero sus terapeutas reportan progreso, y Marcos mantiene la esperanza de que algún día su hijo pueda encontrar paz. La historia de los Herrera se convirtió en un caso de estudio en las universidades de criminología, no por la naturaleza del crimen, sino por las complejidades morales que revelaba. ¿Era Elena una víctima de las circunstancias o una mujer que había elegido traicionar a su familia? ¿Era Marcos un hombre destrozado que perdió el control o un asesino que no pudo aceptar que no controlaba a su esposa? La respuesta, como sucede con la mayoría de las tragedias humanas, no es simple. Ambos fueron víctimas de sus propias decisiones, y ambos fueron perpetradores de dolor irreparable. Pero si hay algo que esta historia nos puede enseñar, es la importancia crucial de la comunicación en las relaciones humanas. Elena nunca le dio a Marcos la oportunidad de entender por qué había tomado sus decisiones. Marcos nunca le dio a Elena la oportunidad de explicarse antes de que fuera demasiado tarde. Los secretos, por más dolorosos que sean, rara vez son más destructivos que la violencia. Las mentiras, por más hirientes que resulten, nunca justifican quitarle la vida a otro ser humano. Y el amor, cuando se convierte en posesión, deja de ser amor para transformarse en algo mucho más peligroso. Marcos escribió en su última carta: si pudiera retroceder el tiempo, habría elegido el dolor de la verdad sobre la destrucción de la venganza. Habría elegido proteger a mis hijos del conocimiento terrible sobre su madre, en lugar de privarlos de ella para siempre. Habría elegido ser el hombre que Elena necesitaba para contarme su verdad, en lugar de ser el hombre que la castigó por ocultármela. La vida no nos da segundas oportunidades para los momentos que realmente importan. Los secretos que guardamos de las personas que amamos a menudo nacen del miedo. Miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a perder lo que más valoramos. Pero cuando ese miedo se encuentra con otro miedo, el miedo al engaño y la traición, el resultado puede ser devastador. Elena Vázquez murió a los 39 años, llevándose a la tumba las razones completas de sus decisiones. Marcos Herrera vive cada día con el peso de haber elegido la muerte sobre el diálogo.
Sofía y Diego crecieron sin madre y con un padre en prisión, pero han encontrado formas de honrar la memoria de Elena mientras procesan la complejidad de sus sentimientos hacia Marcos. Al final, esta historia no tiene héroes ni villanos claros. Solo tiene seres humanos que tomaron decisiones terribles en momentos de dolor extremo, y las consecuencias irreversibles de esas decisiones. La próxima vez que sientas que tu mundo se está desmoronando por algo que has descubierto sobre alguien que amas, recuerda esta historia. Recuerda que el dolor de la verdad, por devastador que sea, siempre es preferible a la destrucción de la violencia. Porque en el momento en que elegimos lastimar a alguien más para aliviar nuestro propio dolor, dejamos de ser víctimas para convertirnos en perpetradores. Y esa transformación, una vez que ocurre, no puede deshacerse. Los secretos pueden destruir familias, pero la violencia las aniquila para siempre. Elena guardó secretos que lastimaron profundamente a su familia. Marcos eligió una respuesta que la destruyó completamente. Y ahora te pregunto, ¿qué harías si fueras Marcos en esa habitación? ¿Existe algún secreto tan terrible que justifique lo que él hizo? ¿O crees que siempre hay otra opción, sin importar cuán devastadora sea la verdad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Esta historia nos recuerda que nuestras decisiones en los momentos más oscuros definen quiénes somos realmente. No olvides suscribirte si este tipo de contenido te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras decisiones. Y recuerda, en la vida real, siempre hay ayuda disponible si sientes que estás perdiendo el control. La violencia nunca es la respuesta.